Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Va a dar comienzo, con 2 minutos de retraso, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, convocado en tiempo y forma, excusando la ausencia de los señores Moguer, que así lo ha justificado, la señora Cangargüelles, también Molina, Bernal, Crespo y Vejines, de los diferentes grupos municipales, y, por tanto, pues procedemos al inicio de la sesión. Gracias, señor alcalde. El punto primero es la toma de posesión de don Francisco Sierra Palacios como concejal de este ayuntamiento. Según el artículo 108.8, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de su cargo, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Con lo cual, previo a todo, tiene que jurar la Constitución. Aquí está pendiente, cuando usted diga, o puede retirar el punto, porque no se ha presentado el señor Palacios, Sierra Palacios. Bien, pues habida cuenta que el señor Sierra Palacios no ha recogido su acta como concejal. La credencial no la ha recogido todavía. Pues, por tanto, siendo un requisito imprescindible para jurar el cargo, tomar posesión y hacer juramento. Absolutamente, o promesa, absolutamente. Pues no procede otra cosa que retirar el cargo, pese a estar convocado en el orden del día, dado que sí había aportado, en este caso, el resto de la documentación. Declaración de intereses y declaración de bienes. Bien, pues, por tanto, no estando aquí, pues se tiene que retirar el punto. Procedamos, por tanto, a continuar con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto segundo es aprobación del acta o acta de las sesiones anteriores. Previamente se han repartido el borrador del acta a los diferentes portavoces de los diferentes grupos y a la concejal no adscrita de las sesiones del 14 de marzo de 2019 ordinaria, 28 de marzo y 1 de abril de 2019 extraordinarias. Bien, se entiende aprobadas las actas de las sesiones enumeradas por el señor secretario. Así sea, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es mociones de urgencia. Se ha presentado uno por parte de la alcaldía, una propuesta para aprobar provisionalmente la desafectación del Sistema General de Equipamiento con uso genérico con número de finca registral 35.014 y facultar a las únicas liquidadoras de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir para efectuar la enajenación de las fincas 35.014 y 15.216. Antes de entrar en el debate de la propuesta, es necesario, según el artículo 82 y 97 del ROP, declarar su consideración como asunto urgente. Bien, pues en este punto asumirá la portavocía del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda esta alcaldía, primero para justificar la urgencia, y como bien ha dicho el señor secretario, y pues se trata de atender a la petición que nos hacen las señoras liquidadoras de la mancomunidad, para que se les autorice a poder enajenar, en este caso, la finca en la que estaba ubicada la sede central de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que, como sabemos, está en proceso de liquidación, y dado que por el acuerdo de disolución se les autorizaba para una serie de competencias, entre las cuales no entraba, en este caso, la enajenación previa segregación de la finca y quitarle el carácter de manial para que pase a ser un bien patrimonial y, por tanto, se pueda enajenar, y que los ingresos que se obtengan pues se apliquen a la liquidación de la mancomunidad como un ingreso con el que poder pagar las deudas, pues se nos solicita acuerdo plenario, en este caso con la propuesta muy concreta, tal como ha definido el señor secretario. De este punto no fue a la comisión informativa porque no estaba, en este caso, terminado el informe de intervención, pero sí se convocó una junta de portavoces para informar debidamente a todos los portavoces, a los que se les ha entregado también el expediente en este caso, el contenido del punto que traemos hoy aquí a votación. Por lo tanto, no habiendo más que explicar con respecto a la necesidad urgente de aprobar el punto, pues procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba la urgencia por unanimidad de todos los concejales presentes y entramos, por tanto, en el fondo del asunto. En este caso, como decía antes, vamos a aprobar una petición que nos efectúan las señoras liquidadoras de la mancomunidad dentro del proceso para poner fin a la misma.
Los bienes que integraban el activo de la mancomunidad pues fueron objeto ya en su momento de subasta, con el procedimiento legalmente establecido, y los ingresos que se han obtenido como consecuencia de esa subasta pues se han ido aplicando a reducir la deuda, a pagar pues las diversas trampas que había y que hay en la mancomunidad. De todos esos bienes de mayor valor, pues lógicamente era el inmueble donde estaba ubicado la sede de la mancomunidad, que consta de una parcela y también del edificio construido. La parcela, pues según el informe de tasación del año 2017, tiene una valoración de 1,1 millón de euros y el edificio de 1,5. Ese inmueble, pues originariamente los ayuntamientos mancomunados, los 11 que formamos parte tanto de la provincia de Sevilla como Cádiz, pues teníamos un pro indiviso en función del porcentaje de con nuestra participación fijada en los estatutos de la mancomunidad. Y ahora, bueno, pues para modificar ese inmueble también hay que explicar que ha sido necesaria aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Lebrija, y ahora, pues por último, autorizar a las liquidadoras para que se pueda desafectar del sistema general del que forma parte la sede de la mancomunidad, que pasa a ser, por tanto, pasaría a ser un bien patrimonial. En definitiva, es un trámite formal, urbanístico, para que se pueda enajenar el inmueble y que ese dinero se destine pues, a pagar la deuda. Hay que recordar que de los 11 municipios que formábamos parte de esta mancomunidad, que todavía no se ha terminado de liquidar y por tanto no está extinta jurídicamente al 100%, pues nos correspondió una deuda de 52 millones de euros. Inicialmente fueron 43 en el acuerdo de disolución y había muchos expedientes pendientes de aclarar, y conforme se han ido aclarando, pues lo que eran 43 millones de euros, cuando los ayuntamientos aprobamos inicialmente la disolución de la mancomunidad, se convirtió en 52. Y todavía hay varios millones de euros que están por ahí volando, a la espera de que expedientes de reintegro con la Junta de Andalucía por programas formativos que no se ejecutaron o bien al 100% o no se ejecutaron ni siquiera en ningún porcentaje, absolutamente nada, pues hay que devolver ese dinero a la Junta de Andalucía con los intereses. Y esa deuda pues la estamos pagando, y digo que la estamos pagando porque muchos tienen interés en decir que la deuda forma parte del pasado como si ya estuviese pagada. Y por desgracia la deuda de la mancomunidad no está pagada. Me refiero a algunos, como es el caso del Partido Socialista, que tiene mucho interés en que este pueblo olvide la deuda que nos han dejado, pretendiendo que los vecinos crean que no han hecho nada y que eso ya está pasado. Incluso llegan a decir abiertamente que tienen las manos limpias y que no traen ninguna carga. Y en este caso, por eso es bueno recordar aquí en el Pleno, es lástima que no hayan venido para tomar posesión como concejales, pues han desaparecido del plenario, faltando el respeto, por tanto, a la voluntad del pueblo, en este caso los vecinos que los votaron. Y hay que explicar con transparencia, primero, que la deuda no ha desaparecido. Segundo, que no solo la estamos pagando, sino que además la vamos a estar pagando durante un buen número de años. Que por culpa de esa deuda nuestro ayuntamiento tiene una situación económica bastante difícil. De hecho, el otro día tuvimos que firmar un préstamo para poder pagar 1.600.000 euros de la deuda que nos quedaba de la mancomunidad, y que hay varios ayuntamientos que no habíamos podido liquidarla y que nos hemos tenido que acoger a las ayudas que habilita el Gobierno de España, a los fondos de ordenación, para poder pagarla. Ese préstamo no lo van a pagar los vecinos de Utrera ni los de Las Cabezas, lo vamos a pagar los vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca durante 10 años. Y todavía, como decía, nos quedan por ahí volando varias operaciones de millones de euros que cuando se resuelvan los expedientes de reintegro con la Junta de Andalucía, pues tendremos que afrontar los municipios según el porcentaje de participación que teníamos en los estatutos de la mancomunidad.
A nosotros, de esos millones de euros, pues nos corresponderá un 9,84%, que era nuestra participación cuando se constituyó la mancomunidad. El pueblo tiene que saber, como es lógico, que por esa gestión desastrosa, el exalcalde Antonio Maestre pues tiene abiertos numerosos procedimientos judiciales precisamente por los mismos motivos por los que los tiene abiertos con otras historias del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Y el pueblo tiene que saber que como premio a esa maravillosa gestión, el PSOE lo tiene colocado encima como asesor en la Diputación, como premio. Y que el PSOE de Los Palacios no solo está manchado por la gestión nefasta de los que fueron entonces sus máximos dirigentes, sino también por el silencio cómplice de los que actualmente dirigen el partido y que callan y consienten porque son exactamente lo mismo que siempre. Y desde luego es triste, pero es la realidad. A unos los dejaron colocados en el consorcio del Huesna, a otros en la Junta de Andalucía, en oficinas comarcales agrarias en el Aljarafe, a otros en Diputación de Asesores, a otros les ha durado poco el enchufe en la Junta de Andalucía con el cambio de gobierno, pero todo su afán es colocarse. Otros van prometiendo puestos de trabajo por todo el pueblo a cambio de voto, como si fuese en San Pancracio. El mismo estilo de siempre de querer hacer uso de nuestro ayuntamiento como si fuese un cortijo particular, aunque para ello tengan que hundir un pueblo como el de Los Palacios y Villafranca y que luego sean los vecinos los que paguen la deuda, como nos está pasando en este caso, y termino con la deuda de la mancomunidad. A nosotros, a los palaciegos y palaciegas, nos tocaron 6 millones de euros del total de la deuda de la mancomunidad. Hemos pagado ya la mayor parte, en torno a 4 millones de euros. Y ahora, pues, 1.700.000 euros pagaremos con un préstamo a 10 años y otra parte la estamos pagando con fraccionamientos acordados con la Junta de Andalucía. Por lo tanto, a ver si ya con este acuerdo de nuestro pleno, del resto de los plenos mancomunados, se puede enajenar por fin la finca y ese dinero pues revierte a la cuenta que administran las liquidadoras para que se pueda pagar la deuda. Motivos por los que, lógicamente, pido el voto a favor de todos los concejales presentes. Nada más. Tiene la palabra la señora Almudena. Sí, hola, buenas tardes. Yo me voy a centrar en lo que es la competencia del punto. Le tengo que decir, señor Valle, que lo único que tenemos que hablar y que la gente entienda es lo que se va a votar a favor o en contra. Evidentemente es una propuesta bastante beneficiosa para los palacios. En el momento que se vendan estas fincas, lo que es la finca y el terreno, sería un beneficio que le quita a los palacios y Villafranca el tener que pagar más cantidades en la deuda reconocida en la mancomunidad del Bajo Guadalquivir. Eso es lo importante, que se venda, mientras más se venda, con un precio más caro, tanto lo que es el suelo clasificado como tercería y el nuevo que hay que modificar. Todo eso beneficia a los palacios y todo eso minoriza un poco la deuda que los palacios tienen que pagar, que son los 6 millones. Es decir, lo principal es lo que hay que fijarse, es decir, votar a favor de esta venta, por supuesto, del cambio también de la clasificación y centrarse en la venta de tanto la finca registral como el terreno. Eso es lo fundamental. Que aparezca un beneficio para los palacios y que sea siempre a beneficio de los palacios. Que mientras más alto se pueda vender, mucho mejor. Sea en subasta o sea en el tema, como sea la venta de ambos. Evidentemente, mi voto será a favor del cambio de clasificación y, por supuesto, la venta de ambos bienes. Gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Andalucista, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Buenas tardes al público asistente y a los que nos ven desde sus casas. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir fue una institución que se creó en el año 1988, que integraba 11 localidades de las provincias de Sevilla y de Cádiz, entre las cuales se encontraban Los Palacios y Villafranca. Fue creada para agrupar servicios en su área de actuación. Lo componían más de 80 profesionales del mundo de la formación, de la educación, del turismo, desarrollo rural, equipo de arquitectura, servicios medioambientales, diseño, nuevas tecnologías
y servicios sociales, realizando sus funciones dentro de su área geográfica de actuación. El 22 de abril del año 2014 fue disuelta en su totalidad y pasó a la fase liquidadora, para lo cual se autorizó mancomunadamente a las dos personas antes citadas, para su liquidación y gestiones oportunas de segregación, entre otras. Todo ello gracias a la mala gestión del socialista Antonio Maestre. Por todo, ahora nos vemos en la obligación de aprobar provisionalmente pasar de dominio público a régimen patrimonial la finca antes citada, para que pueda ser vendida posteriormente. Esto es otro pasito más para la liquidación definitiva de lo que prometía ser una fuente de riqueza, empleo y formación en el Bajo Guadalquivir, y que gracias a la gestión socialista hemos perdido, además de haber pagado, y que, como bien dice el alcalde, estamos pagando y nos queda mucho por pagar, la parte que nos correspondía de la deuda adquirida durante estos 26 años de vida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Los andalucistas vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, muy buenas tardes. Bueno, hoy creíamos que íbamos a asistir a otro episodio más del Partido Socialista en los Palacios y no hemos asistido porque creíamos que se iba a volver a ver un concejal socialista en nuestro ayuntamiento, en nuestro pleno, pero al final no ha venido y eso que estaba incluido en el punto del día, ¿no? No sabemos lo que ha pasado. Creíamos que lo hemos visto todo, que estaba acabando ya la legislatura y que no íbamos a ver más numerito, bien dicho, señor Emilio, y hemos visto uno más o no sé si veremos alguno más. Lo de hoy es un episodio más, sin lugar a duda, del catástrofe, del desastre de la mancomunidad de municipios, que en algo más de 20 años pasó de ser una institución creada para dar ciertos servicios, para aumentar los servicios de cada uno de los pueblos que la integraban, con una sede, con unos trabajadores y con bastante presupuesto, ha pasado a la total ruina. Una mancomunidad que la ha arruinado el Partido Socialista, está claro. Uno de los grandes protagonistas en esa ruina, sin lugar a dudas, ha sido el Partido Socialista, aquí en la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir. Un episodio más de este regalito ha sido que los pueblos que estamos aquí en esa mancomunidad inscritos tengamos que pagar la deuda que nos han dejado. Nosotros nos ha tocado algo más de 6 millones de euros que estamos pagando poco a poco mediante un crédito con la Junta de Andalucía y que tenemos que pagar otro crédito más en la que nos tenemos que meter en 1.400.000 euros. Hoy lo que hacemos es intentar liquidar el inmueble y la parcela donde está la sede, en definitiva lo más valioso que tiene la mancomunidad de municipios. Está claro que el precio de tasación, el valor de tasación, ojalá sea el precio en el que se venda y que se venda mañana, si puede ser, o esta tarde, pero creemos que va a ser harto improbable. Ojalá, porque eso minimizaría mucho la deuda que tienen los diferentes pueblos y, por tanto, la parte alícuota que nos pertenece como integrantes de esa mancomunidad. Pero, claro, pues este proceso técnico tiene que pasar cuanto antes. Por supuesto, pues le daremos toda la celeridad que podamos desde aquí, desde el Pleno y desde nuestro grupo municipal va a tener el voto afirmativo, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por el sentido anuncio de su voto. Bueno, agradecer el voto anunciado favorablemente por parte de los diferentes portavoces y también de la señora Rivera. Y me decía la señora Rivera que de lo único que hay que hablar es del punto. Pero es que el punto tiene mucha enjundia, señora Rivera, porque si nos ponemos a analizar las consecuencias que está teniendo la liquidación de la mancomunidad para nuestro ayuntamiento, no que ha tenido, sino las que está teniendo, el pueblo merece que se le explique. Y le voy a decir por qué. Usted sabe que todavía hay autónomos de nuestro pueblo y de la comarca que emprendieron sus proyectos de negocio porque se le iban a dar unas subvenciones de la Junta de Andalucía, que llegaron a la mancomunidad y que hay quien se las gastó en otras cosas y esas criaturas todavía no han cobrado sus ayudas. Y que algunas han tenido que devolver los préstamos porque tuvieron que cerrar sus negocios y les obligaron a estar 2 años de alta al autónomo.
Pues todavía hay chavales de este pueblo, 9 en concreto, que no han cobrado esas ayudas. Usted sabe que hemos tenido que negociar con la mancomunidad porque ha denunciado a los ayuntamientos que no pudimos pagar la cantidad, porque además es que tienen que hacerlo las liquidadoras para que no nos impusieran las costes y los intereses, porque hay ayuntamientos que hemos tenido voluntad de pagar y otros no, y que no hemos tenido que acoger fondos de ordenación de los cuales nuestro pueblo va a tener que pagar intereses para pagar esos préstamos. ¿Cómo no vamos a hablar de las cuestiones que hay en la mancomunidad? Si todavía me acuerdo que tuvimos que pedir un préstamo a la Junta de Andalucía de 2,5 millones de euros sin poder pagar las nóminas de nuestro ayuntamiento para tener que pagar las trampas de la mancomunidad. Y nos tuvieron retenidos los ingresos de la comunidad autónoma 1 año y medio para poder pagar ese dinero. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? Si todavía tenemos unos pocos de millones de euros bailando, que cuando vengan los reintegros con los recargos y los intereses supondrá otro varapalo más para las arcas municipales y lo que estamos pagando los palaciegos y las palaciegas. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? ¿Y cómo no voy a hablar aquí en el Pleno? Entonces, ¿dónde lo vamos a hablar? En un punto. Y hablaba usted de beneficio. Beneficio de la mancomunidad. Beneficio con la venta de 6 millones de euros de deuda. ¿Cómo que beneficio? Sí, ha dicho usted literalmente la palabra beneficio. Ojalá tengamos beneficio por la venta. ¿Beneficio? Si esos bienes, lo ha puntualizado el señor portavoz del Grupo Popular, están tasados en 1,1 millones la parcela y 1,5 el edificio. Pero alguien de los que está aquí se cree que eso se va a vender por 2.600.000 euros. ¿Quién se cree que eso se va a vender por eso? Eso saldrá a subasta y veremos a ver lo que se recoge. Y usted sabe lo que va a pasar, que en el balance está contemplado como un activo la venta de esa parcela por 2,6 millones de euros. Y lo que no se obtenga lo vamos a tener que pagar proporcionalmente el resto de los ayuntamientos. Beneficio vamos a tener por la venta de la finca. Lo único que va a hacer es que el activo se va a disminuir y por tanto vamos a tener que afrontar una parte de deuda que no estaba prevista cuando se acordó la disolución de la mancomunidad. Eso es lo que nos va a pasar. Y que lo sabemos todos los ayuntamientos. Ojalá se vendiera por eso, no, por más, pero no beneficio. En el supuesto de que se vendiese por ese dinero, lo único que supondría es que los 6 millones de euros no irían a más. Pero 6 millones de euros de trampa, no de beneficio. Señora Rivera, que se dice pronto, por eso, hombre, ¿cómo no voy a hablar del punto? Y claro que es que la propuesta de acuerdo es la facultar a las liquidadoras para que puedan enajenar esa parcela previa segregación. Ojalá se vendiera y entrara alguien que pagase eso. Pero esa parcela que tiene un edificio ya con más años que en medio del campo donde está, ¿qué empresa va a comprar o va a entrar a ofertar por ese importe según el informe del año 2017 de la tasación? Por lo tanto, bueno, puntualizado este aspecto, no añado más, simplemente pues pedir o agradecer el voto favorable tal como han anunciado los diferentes intervinientes en el punto primero. Tiene usted la palabra en su segundo turno. No iba a utilizar la segunda palabra, pero no tengo más remedio que hacerlo. O yo no me he explicado bien o usted no me ha entendido. Cuando yo he dicho beneficio, es que la venta de estos 2 inmuebles, lo que es el terreno más el cortijo, se va a asignar a lo que cada localidad le debe a la mancomunidad, entiendo. Y espero que se venda por los precios que ponen aquí, o si puede ser un poquito más, pues mejor, porque eso se aplicará a los 6 millones que los palacios tienen que pagar. Se hace cargo del pago de esas deudas. Es a lo que me he referido. Si usted no me ha entendido, error suyo, y si yo no me he explicado bien, error mío. Pero yo entiendo que es que usted no me ha entendido o utiliza las palabras como quiere. ¿Que la venta beneficia la deuda que tú le tienes? Si se vende con estos precios que están puestos aquí. Y lo que se está votando en este punto es que las liquidadoras puedan vender el territorio y el cortijo. Nada más. Simplemente yo he dicho que sí, que voy a votar a favor. Muchas gracias. Por parte del Grupo Andalucista, ¿no? Grupo Popular, tiene usted la palabra en su segundo turno. Sí, únicamente preguntar, que antes se nos ha pasado, no sé si se facilitó en la Junta de Portavoces a la que no pudimos asistir, si alguno de los pueblos que están ahí en mancomunidad ya han aprobado en sus respectivos plenos esto, o somos el primer pueblo que lo aprueba, o cómo...
Era únicamente el matiz que se me olvidó en el anterior punto, nada más. Bien, pues empezando por el final, al señor Ruiz, nos han trasladado a las liquidadoras la propuesta de acuerdo, me imagino que lo estarán en función de cuándo correspondan los plenos ordinarios en los diferentes municipios mancomunados, pues irán aprobándolo. En el caso nuestro, bueno, pues ha coincidido prácticamente en el tiempo, en el periodo de la convocatoria. Y señora Rivera, al principio lo ha dicho usted bien, o usted no se ha explicado o yo no lo he entendido, pero luego ha afirmado que es que yo no lo he entendido. Cuando usted ve al pleno en televisión, si usted lo ve, que yo algunas veces los veo, pues verá, como ha dicho usted, beneficio. De todas maneras, se lo vuelvo a repetir, que no va a haber beneficio por la liquidación de la mancomunidad, que lo que va a haber en el mejor de los casos y que se vendiese la parcela por ese importe es que la deuda de 6 millones de euros no vaya más. Ese es el único ejemplo, la única conclusión positiva que podamos extraer de esta operación. Ojalá se obtuviese en la subasta un precio superior, pero ya lo hemos hablado muchas veces en las reuniones de liquidación entre los alcaldes y las alcaldesas y somos conscientes de la dificultad de enajenar esa parcela. Pero evidentemente me tendrá que respetar usted que yo hable lo que crea conveniente dentro del punto y con respeto. Y si yo quiero explicarle al pueblo las deudas que tiene que pagar el pueblo de Los Palacios y Villafranca como consecuencia de la gestión nefasta del Partido Socialista en la mancomunidad, pues tendré que explicarlo, porque es que al final son los vecinos los que pagan con sus impuestos, en este caso el agujero que nos tocó, nada más y nada menos que 6 millones de euros. Y las veces que hemos tenido que afrontar pagos parciales de esa deuda, pues han supuesto un desequilibrio en la tesorería municipal. Y en algunos momentos, durante los años en los que se ha estado liquidando la mancomunidad y se está liquidando, pues cuando teníamos dinero para afrontar unas obligaciones, hemos tenido que atender de manera obligatoria y prioritaria las de la mancomunidad. Y de hecho, pues nos hemos tenido que acoger a medidas que luego hay que explicarlo aquí. Para pagar la deuda de la mancomunidad hemos tenido que firmar préstamos con medidas que habilita el Gobierno de España. Y todos hemos votado a favor de acogernos a esos préstamos. Lo que luego no se puede venir aquí al Pleno es las medidas que nos impone el Gobierno de España para aprobarnos esos préstamos en condiciones flexibles, luego criticarlas por detrás en Facebook y en ruedas de prensa. Porque si el Gobierno de España nos dice: yo a usted le doy un préstamo porque usted no puede pagar del tirón 6 millones de euros. Yo le voy a dar a usted un préstamo para que no entre en quiebra, pero usted me va a hacer un plan de ajuste y me va a controlar el gasto en los capítulos 1, en el capítulo 2, y además en materia de ordenanzas fiscales, pues usted no puede bajar los impuestos. Como mínimo los tiene que subir un poquito todos los años. Esa es la contrapartida que nos ha impuesto el Gobierno de España para darnos esos préstamos y que no tuviéramos que castigar más severamente a nuestro pueblo como consecuencia de esas deudas. Y nosotros somos coherentes, se lo hemos explicado al pueblo. Esas medidas son fundamentales para nuestro pueblo, para no tener que cerrar el ayuntamiento. Y tenemos que aceptar contrapartidas que no nos gustan, que son duras, pero que nos la impone el Gobierno de España, si no, no hay préstamos. Y si no, te dicen: paga los 6 millones de euros de golpe. O el juez que nos manda sentencia a la señora interventora y a mí, diciendo: ¿quién es el responsable de no pagar la sentencia? Identifique usted sus bienes particulares que verá el embargo que le va a caer. Y al final nos cae a nosotros la responsabilidad. Y es la única medida o la única herramienta que hemos tenido a nuestro alcance, aunque no nos ha gustado. Pero nosotros no decimos una cosa aquí y luego otra por detrás. Nosotros somos coherentes. Y fíjese usted, porque además que nos ha llegado hoy, porque algunas veces pues hay que explicar, y cuando se ha pasado tanto para enderezar la situación económica, cuando te llegan informes favorables hay que explicárselo al pueblo. Hoy nos ha llegado un informe de la Autoridad Fiscal Independiente del Gobierno de España, un informe que nos lo han trasladado hoy por correo electrónico, en el que nos reconocen que nuestro ayuntamiento ha pasado de estar en riesgo extremo a un riesgo a 2 niveles por debajo, y que si seguimos tal como estamos aplicando las medidas, en las próximas valoraciones que hagan disminuirá el nivel de riesgo de nuestro pueblo.
Y eso es gracias a las medidas que se han estado adoptando, a las ayudas, nunca lo he negado, pero también a las medidas que hemos tenido que adoptar para que viniesen esas ayudas. Y luego no se puede decir lo contrario en la televisión, porque es una irresponsabilidad y es mentir al pueblo. Y fíjense ustedes lo que nos dice el Gobierno de España a los ayuntamientos que hemos estado en la UBI. Sin embargo, en los ayuntamientos de Gandía, Totana, Los Palacios, Villafranca e Isla Cristina se aprecian mejoras en su capacidad de retorno que, en caso de confirmarse en ejecución, permitirían mejorar su calificación futura. De similar modo, los ayuntamientos de Los Palacios, Villafranca e Isla Cristina, calificados como en situación de riesgo alto, de consolidar los resultados esperados por sus operaciones recurrentes, podrían mejorar la calificación de riesgo alto de sostenibilidad. Y aparece un listado donde pone municipios con riesgo crítico: Jerez, Parla, Jaén. Muy alto, Gandía, Totana y Los Barrios. Nosotros antes estábamos ahí y hoy nos ponen en riesgo alto. Y en verde, que Los Palacios y Villafranca mejora su situación. Eso es gracias a las medidas y al esfuerzo de este ayuntamiento, a la responsabilidad, porque para que mejoren las cosas y vengan las ayudas hay que gestionar con responsabilidad y cumplir. Pero sobre todo, decirle la verdad al pueblo y no aprobar una cosa aquí y luego cuando vienen las medidas decir otra en Facebook o en las ruedas de prensa. Eso no es responsable ni es decir la verdad. Gobierno de España, no gobierna Izquierda Unida. Autoridad Fiscal Independiente que está para velar porque los ayuntamientos cumplan con sus compromisos y los que están en riesgo de estabilidad o en riesgo grave se le hace un control casi de intervención. Y ahí está, nos ha llegado el informe y mañana o pasado seguramente lo subirán a la página de la Autoridad Fiscal Independiente. Yo estoy convencido que los que estamos aquí nos alegraremos de la evolución de nuestro pueblo, pero seamos responsables y luego digamos siempre la verdad, porque si no, evidentemente nosotros tardemos a explicar lo que dicen los papeles, que los entiende todo el mundo. Nada más. No habiendo más palabras en el punto, procedemos por tanto a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario, el punto y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. Entramos en la actividad de control. El punto cuarto se da cuenta de decretos de la alcaldía y acuerdo de la Junta de Gobierno local. Se da cuenta de los decretos números 741 al 1107 de 2019, ambos inclusives, así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno local de 5 de febrero y 12 de marzo de 2019. Se da cuenta también en el punto quinto del informe del órgano interventor de este ayuntamiento, firmado por la interventora accidental y por el señor tesorero accidental, donde dicen que han sido emitidos 332 reparos de presupuesto corriente desde el 1 al 31 de marzo de 2019, resolviendo el presidente su realización, siendo su resolución ejecutiva, según dispone el artículo 217 del texto refundido de las haciendas locales. Y en el punto sexto, la última dación de cuentas, se da cuenta de decretos de la alcaldía 848 y 849 de 2019 sobre concertación de operaciones de préstamo con cargo al Fondo de Financiación de las Entidades Locales, que explica la señora interventora. Bueno, se trata de dar cuenta de dos decretos de alcaldía del 20 de marzo, el número 848 y el 849. El Pleno de la Corporación, el 13 de septiembre del 2018, aprobó la adhesión al Fondo de Ordenación 2019. Y ahora, el 20 de marzo, como el Pleno delegó en el alcalde presidente para la firma de las operaciones, pues se firmaron dos operaciones de préstamo. Las dos han sido con CaixaBank, que ha sido el banco que ha denominado el ICO. Una es de 3.481.000, donde están incluidos 996.000, que son todos los préstamos a largo plazo del ayuntamiento firmados a Prudencia Financiera, y 2.485.000 para las sentencias judiciales firmes. Y otro de 306.000, que es para los pagos del plan de pago a proveedores. Ambos préstamos han sido firmados al 0,507% de interés, a 10 años con 2 años de carencia y con cuotas anuales, una sola cuota solamente al año y constante. Y en este decreto pues se aceptan también todas las condiciones contenidas en el plan de ajuste que aprobó el Pleno el 13 de septiembre. Nada más. Se trataba de dar cuenta. Bien, muchas gracias. Se entiende, dada cuenta, por tanto, de la relación de resoluciones enumeradas por el señor secretario y la interventora. Así sea, y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto séptimo es ruegos y preguntas. Bien, pues en este punto, como es habitual, formulamos los ruegos o las preguntas indistintamente, según los límites que marca
nuestro reglamento de organización municipal. Si procede, se contestará aquí directamente, y si no, pues por otra vía. Por parte de la señora Almudena Rivera, ¿algún grupo andalucista, grupo popular? Bien, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Muchas gracias.